Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Los tenía un poco abandonados acá a todos con esta sección de entrevistas. Hoy es una temática nueva con periodistas y lo tenemos a Javier Tavares. Javi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando lo vean para todos. Mirá, yo esto quiero contarles a todos que tuvimos un poco de inconvenientes, pero por suerte ahora lo estamos pudiendo grabar. Javi, esto va para mi canal de YouTube. Vos, al tener 53 años y al ser un poco de la vieja escuela, ¿cómo te llevas con las nuevas plataformas que hay actualmente? Trato de adaptarme, bien dijiste vos, soy de la generación anterior, pero tengo la suerte dentro de todo de ser parte de casi todos los cambios que se fueron realizando en los medios. Empecé cuando no existía internet, con las viejas máquinas de escribir o tomando nota, y llegué a todo lo que sucede hoy desde los medios digitales, que además incluyen todo. O sea, hoy lo digital es lo gráfico, lo escrito, lo audiovisual, la tele, la radio, los audios, la imagen, los videos, así que los textos. Y bueno, es como que todos los días intento hacer un proceso de aprendizaje y adaptación porque la misma profesión así me lo requiere. Mm. Cuando yo hago las entrevistas, yo suelo más que nada meterme en tu trayectoria, en la trayectoria de cada uno, en la profesión que elija. ¿Cuándo arrancaste a ser periodista o cuándo quisiste serlo, mejor dicho? Yo creo que es algo que tenía guardado y que no lo sabía, no era consciente. Hasta que un día terminó estallando casi de casualidad. Yo había empezado a estudiar ciencias económicas cuando terminé la escuela secundaria, pero me había quedado grabada una conversación que había tenido ocasionalmente con el primo de un amigo mío, en ocasión del cumpleaños de mi amigo. Él estaba estudiando, su primo, ¿no? Eduardo, estaba estudiando periodismo deportivo y yo estaba empezando ciencias económicas. Y me acuerdo que esa charla muy apasionada que habíamos tenido me quedó grabada, a tal punto que en un momento me sentí, o sentí yo que no estaba haciendo lo que me gustaba cuando estudiaba para contador público. Y bueno, ya después de un año y medio de estar cursando, volví a mi casa y con la decisión tomada de que iba a cambiar de carrera, que iba a dejar lo que estaba estudiando y que me iba a volcar al periodismo deportivo, lo cual causó toda una sorpresa en mi casa. Yo vivía con mis padres en ese momento. Y ese mismo fin de semana me encontré con Eduardo Bolaños, él es el hombre en cuestión, y bueno, él estaba estudiando, o sea que teníamos un año de diferencia. Yo iba a ir a estudiar al Círculo de Periodistas Deportivos, donde estaba él, después de haberme convencido, tras encontrarnos de nuevo, charlar, me mostraba todos los apuntes, cómo era lo que estaba estudiando. Bueno, y en el medio de eso me quedaba medio año de espera, así que terminé entrando en Deportea al año siguiente porque me habían recomendado después que era un lugar más actualizado respecto a lo que pasaba con el Círculo, que el Círculo era más tradicional y era el nombre por encima de lo que en ese momento era el proceso de aprendizaje, y terminé optando por ir a Deportea y ahí fue donde empecé a estudiar. Hablamos de los 90. Bueno, y ahí fue cuando empecé, digamos, a estudiar y a vivir en carne propia el sentir lo que era empezar a ser periodista desde lo que uno estaba estudiando. Inmediatamente empecé con un programa propio con compañeros de primer año de Deportea, un programa de radio en una FM chica, y a partir de ahí no paré más. De ahí en adelante siempre estuve haciendo algo, más allá de alguna interrupción en el momento en el cual me había ido de Canal 9 y tenía que trabajar en otra actividad, hasta que después volví y por ahora por lo menos no lo abandoné más. Hmm. Eh, ¿A quién te gustaba? No sé, la palabra no es imitar, sino como a quién te gustaba seguir, a quién solías escuchar para decir, mirá lo que dice o quiero sacar algún concepto que él tiene. ¿A quién te gustaba escuchar en tus años de estudio? Antes de empezar a estudiar y estudiando, mis modelos a seguir eran Enrique Macaya Márquez, que es la referencia casi histórica para muchas generaciones en cuanto a lo que es el periodista deportivo y particularmente el comentarista de fútbol, que es lo que me representa a mí como principal actividad. Me gustaba en su momento mucho Gonzalo Bonadeo, que era algo diferente en cuanto a un estilo, de su manera de hablar, de expresarse, de comunicar.
Enrique era algo mucho más de la vieja escuela, más formal, Gonzalo era todo lo contrario, y Víctor Hugo Morales. Esos eran en ese momento, creo, los tres modelos que yo tenía a seguir de los que estaban en ese momento trabajando en los principales medios. ¿Vos en su momento intentaste tener algún acercamiento para ver si podías entrar a trabajar en alguno de esos medios? ¿Pudiste tener algún contacto con alguno de ellos tres? ¿O Sí, con alguno periodista? con los tres. De hecho, trabajé con dos de tres. El único con el que no compartí lugar de trabajo fue con Gonzalo, más allá de que después, por una cuestión de recorrido, de trabajar en la tele y demás, nos fuimos vinculando y respetando. O sea, terminamos siendo un tipo que yo admiraba, terminamos siendo colegas, aunque insisto, nunca trabajé con Gonzalo Bonadeo. Pero sí nos hemos cruzado en más de una oportunidad y buena onda, intercambio de ideas. En un momento me acuerdo que lo acompañé al Patón Bausa cuando todavía era el técnico de la selección argentina al lawn tenis y entramos en la cabina donde estaba transmitiendo Gonzalo con Juan Martín Rinaldi. Con Víctor Hugo trabajé en Canal 9 y después nos dio una mano a mí, a Eduardo, justamente para hacer una serie de trabajos de manera independiente en Radio Continental, que es donde él estuvo durante tantos años. Y con Enrique llegamos a compartir distintos trabajos, yo haciendo campo de juego, él como comentarista o incluso en algún estudio de Fox Sports, del anterior ciclo de Fox Sports, yo como conductor del noticiero y Enrique como columnista. ¿Cómo fue tu primera experiencia trabajando ya en un medio televisivo? ¿En qué sentido? Digo, vos me imagino que eras pibe, apenas entraste a laburar ahí a Canal 9, como me estás diciendo. ¿Cómo era tu primera impresión al entrar por primera vez a un estudio de televisión y encima salir en vivo? Y era un mundo nuevo, porque además yo entro a Canal 9 cuando todavía me faltaba cursar tercer año de Mm, Deportea. Y casi que no habíamos tenido capacitaciones o televisión como materia. Tan solo en segundo año habíamos tenido una especie de intro, por así decirlo, pero no habíamos tenido práctica a cámara, ni mucho menos. Y en ese entonces no existían todas las herramientas y las facilidades que hay hoy, desde un teléfono hasta esta misma tableta con la cual me estoy comunicando con vos, o la computadora, era algo que no existía básicamente. Por lo tanto, no había muchas formas de probar, hasta si se quiere caseramente o iniciarse como estás haciendo vos ahora esta entrevista conmigo. mm, Eh, Fue todo un aprendizaje, fue crecer y desarrollarnos a medida que íbamos aprendiendo en el trabajo. Básicamente fue eso, porque de hecho Canal 9 en ese sentido fue una gran escuela, porque yo tenía que hacer las notas, tenía que salir, hacer el cronista o el movilero, y en el primer programa en el que terminamos trabajando, que era un noticiero que iba los sábados y los domingos, que incluía mucho contenido de deporte, nosotros mismos éramos después los que teníamos que presentar en el estudio, en el piso, mm, nuestro trabajo o el de algún otro compañero. Entonces, era hacer todo junto. Era de llegar al canal, salir a cubrir un entrenamiento, un partido, una entrevista, un choque, porque empezamos haciendo deporte y después terminamos trabajando en otro tipo de actividades que también hacen al periodismo de un canal abierto, corriéndonos solo de la actividad deportiva. Así que Canal 9, más allá de que era muy joven yo y al principio quizás no le daba el valor que después me iba a terminar sirviendo y dándome cuenta yo de la relevancia en cuanto a lo que estaba haciendo, porque a mí lo único que me interesaba en ese momento era volcarme al deporte, pero empezar a hacer otro tipo de coberturas me permitió a mí abrirme mucho más y desarrollarme desde temprana edad para después sí, al momento de dedicarme a lo que más me gustaba a mí, que era el deporte, si se quiere hasta llegar mejor preparado, con más herramientas. mm. ¿Ahí en Canal 9 arrancó tu pasión por ser comentarista? No, no, yo creo que es algo que siempre, así como tenía el periodista de manera interna sin tener muy claro qué es a lo que me iba a dedicar, eh, enseguida me di cuenta cuando empecé o cuando me veía en la actividad que lo mío iba a ser más el comentario que el relato. Más allá de que hice un que otro relato, precisamente en Canal 9, era una época en la que íbamos con la cámara y se filmaba el partido y después salía el informe
en el programa o en el noticiero con el audio de lo que uno mismo había generado en el momento. O sea, yo relataba lo que estaba pasando, pero después salía segmentado. Pero yo siempre sentí que me iba a sentir, que iba a estar y que me iba a poder manifestar más cómodo desde el lugar del comentarista, del analista. Porque si bien puedo relatar, me parecía que eso era algo que podía hacer mejor otra persona y al mismo tiempo yo podía potenciarme y potenciarlo desde el lugar del que está al lado, o sea, el comentarista, empezando por supuesto por el trabajo en el campo de juego. Mm, Pero no, yo creo que eso fue dando con el mismo crecimiento periodístico a medida que iba desarrollando mi carrera. De hecho, termino conduciendo noticiero de Fox Sports antes de comentar, hasta que empezó el comentario propiamente, que es, insisto, en el lugar donde más cómodo me siento yo. mm. ¿Qué son las primeras características que debe tener un comentarista al cubrir un partido? Y primero tenés que tener en claro cómo es el rol, lo acababa de decir yo recién, el comentarista tiene que encargarse del análisis y es el que acompaña al relator, el que manda, el jefe, el conductor de la transmisión siempre va a ser el relator. El Mm, comentarista será algo así como su socio inmediato, el más cercano. Así que es fundamental, primero, entender cómo es nuestra función. Segundo, sin llegar a un grado de amistad, es conveniente llevarte bien con el relator, al igual que con el resto de tus compañeros de trabajo, los que están y los que no están delante de cámara o frente al micrófono. Eh, Dicho esto, bueno, por supuesto, tenés que entender el juego y tenés que tener, para mí por lo menos, cierta pasión, porque si no se hace muy difícil. Si bien la pasión uno la vincula más con el relator, la pasión del comentarista va por otro lado y tiene que ver con el hecho de querer empaparse, de querer conocer, de entender el juego, de conocer el reglamento, de manejar la información, que hoy además es de mucho más fácil acceso a lo que ocurría antes, para poder ver a un equipo y encontrar un punto de análisis mucho más cercano desde la preparación de un partido. Y después toda la información, todo el bagaje que uno puede conocer y preparar antes de la transmisión, que es lo que te va a permitir después hacer y entender mejor cómo desarrollar tu tarea. Si vos tenés que ir a transmitir un torneo, entender cómo se juega ese torneo, el contexto para cualquiera de los dos equipos, información que tenga que ver con la institucional de ese club, o con el entrenador, o con el árbitro, con los jugadores. Es una mezcla que lo que vos tenés que hacer es procesar toda esa información y ese conocimiento previo y después aplicarlo mientras estás desarrollando tu tarea. mm. Si te tuvieras que quedar con un partido que cubriste siendo comentarista y con el mejor relator con el que llegaste a compartir, ¿con cuál te quedas en ambas? No lo tengo muy claro, porque en realidad hace poco tuvimos una conversación con vos y con tus compañeros En de Ether, sí. Ether, y en realidad uno puede encauzarlo por dos lugares diferentes. Uno puede ser el partido que más recordás o más te dejó grabado por una cuestión de relevancia del partido y no por mi trabajo. Y Mm, quizás mi comentario fue mejor en otro partido, que quizás no fue tan trascendente para la gente. Eh, yo creo que me voy sintiendo conforme cuando termino las transmisiones y hay días que me siento mejor, días que me siento peor, antes, durante, después. Soy bastante obsesivo en cuanto a los detalles y me gusta después, por ejemplo, si tengo que brindar una opinión acerca de una jugada puntual, me gusta después revisarla para ver si efectivamente lo que dije coincide con lo que analizo después de haber hecho la transmisión. Me gusta empaparme en ese sentido porque creo que el comentarista, como cualquier persona que está dentro de una transmisión, es un comunicador, independientemente del rol que ocupa. Entonces, como comunicadores que somos, se supone que tenemos que tener un conocimiento mayor de la persona que nos está escuchando o nos está siguiendo. Y eso hay que entenderlo porque conlleva una responsabilidad muy importante, porque también te puede estar escuchando alguien que aprende de lo que vos estás diciendo. Y si yo estoy diciendo algo erróneo, esa persona se va a quedar con algo equivocado de lo que sucedió o de cómo debe ser algo. Eh, Así que no, sinceramente no sé, transmisiones, hubo muchas que me gustaron más y otras me gustaron menos. Y ahí sí lo puedo asociar más con el evento, independientemente de cómo fue mi labor propiamente. Y haber comentado finales de Copa Libertadores en radio te genera algo muy especial. Haber comentado partidos en la cancha
en el estadio, con el Bambino Pons, con Mariano Clos, con Gustavo Sima, con Pablito Pons, con Ariel Elueni, bueno, son tantos que no quiero dejar a ninguno afuera, con Julián Fernández, con Martín Perazo, con L. Calumite, toda gente amiga además, Leo Gentile, son muchísimos, insisto, y no quiero dejar a nadie afuera. Después está así el grado más cercano que uno puede tener para llevarse mejor o peor, aunque por suerte mal no me llevo con nadie. Por eso yo decía, sin llegar a ser amigos, es bueno tener una relación eh, que haga que vos te sientas cómodo y que también se sienta cómodo tu compañero. Mm, No sé cuál sería el mejor, porque la realidad es que a mí me gustaba ir cambiando y eso era apostar a sentirme cómodo más allá de cuáles eran los relatores con los cuales me tocaba trabajar. Y estoy seguro que dejé gente afuera, Carlos Lema, Pablo Cincini, eh, son muchísimos con los que tuve la suerte de trabajar y también yo creo que el comentarista debe adaptarse al estilo, a la identificación que le da la transmisión el relator sin correrse uno de lo que tiene que aportar. Pero insisto, como el relator para mí es el que lleva adelante la transmisión, parte del comentarista también es entender este detalle y acoplarse a ese estilo, a esa identidad. Leandro Zaponi, mira, se me siguen viniendo nombres a la cabeza porque no quiero dejar a ninguno fuera. He trabajado con chicas también, con Lola, bueno, ahora últimamente con Matías Canillán, con Paz Zubiri. No, son mm. muchísimos relatores con los que he trabajado. Y la verdad es que me he sentido muy a gusto y muy cómodo con todos también. Así que no sé, si tuviera que hacer un top 3 sería muy injusto. Esa es la realidad porque tendría que dejar gente afuera. Sí te puedo decir que con los que trabajé o con los que no trabajé hay distintas cuestiones que los identifican más a unos que otros. Mariano es el relator quizás más identificado a partir de una cierta época en adelante y que es tomado como ejemplo para muchos chicos, incluso de tu edad, más Sí, allá de que ahora hay relatores más jóvenes. El Bambino Pons tiene esa cosa de la salida graciosa, cómica, que te saca del lugar, te saca de la formalidad y genera un vínculo muy particular con la gente, más allá de que tiene un estilo que a algunos les gusta y a otros no. Con Marcelo Araujo trabajé, pero no como comentarista, sino haciendo campo de juego. Con Víctor Hugo Morales lo mismo, no llegué a comentar con él. pero llegaste a Pablo, trabajar. sí, con Pablo Giralt fuimos compañeros de curso. Trabajé con Pablo, pero no como comentarista, fuimos incluso docentes juntos. Él es el que me introduce a mí a la parte docente como periodista también. Mm. Bueno, con Pablo somos muy amigos, con Pablo Pons, con Ariel Elueni, con Martín Perazo, que hemos trabajado en la tele, en la radio, siendo profesores juntos. El proceso que después continuó con Ale Calumite, con quien además me une de una gran amistad. Gustavo Sima, un tipo siempre muy bien preparado, muy bien informado. Eh, Insisto, son tantos y puedo nombrar detalles o características de cada uno. Ya en algunos casos fui nombrándote varias, que después tienen que ver también con lo que uno le adapta al medio. Hernán de Lorenzi, Hernán Fela, mirá, se me siguen viniendo Sí, sí, un nombres montón, a un la cabeza. montón. Sí, bueno, la verdad es que habla también en gran parte muy bien de vos, el no ser injusto con los demás y querer meter a todos en la misma bolsa si es que algo te dejaron, ¿no? Seguro. Porque justo también tiraste que el otro día, les cuento también a los que están mirando, Javier vino a la escuela donde yo trabajo, iba a decir, donde yo estudio, que es Éter, y vino a dar una charla y nosotros le teníamos que hacer preguntas. Y una de las preguntas que yo pude hacerle, que Javi te la quiero hacer acá también, es si alguna vez ¿te contactó algún representante de jugadores para intentar que vos lo ayudes en algún negocio con algún jugador o algún club que tenía? ¿Existe eso? ¿No existe? ¿Cómo se maneja en ese tema? El contacto existe, después depende mucho de cómo se manejan las partes. Mm, Eh, el fútbol a veces te acerca, a veces te distancia con los protagonistas y depende de muchas cuestiones que tienen que ver con el rol que uno ocupa, con la forma de ser y después también con cómo se tiene que manejar. mm, Yo tengo buena relación con varios agentes, con varios representantes, a otros directamente no los conozco,
Con algunos tengo relación más cercana, con otros de respeto, de hola, ¿qué tal? Y nada más. Mm, Pero siempre tuve claro cuál era mi función, mi rol, y se los hago saber a ellos también, para no causar ninguna confusión. Yo no voy a estar hablando mal o bien de un futbolista o del representado por uno de estos agentes para hacer un favor o porque me regalen algo, porque me den dinero, porque obviamente estaría hablando mal de mí y de cómo yo tengo que manejarme desde la ética y desde lo que corresponde en cuanto a mi labor. mm. Y además eso haría que termine sintiéndome siempre condicionado Sí, si obvio. yo trabajara de esa manera porque estaría operando, más allá de trabajar. Bueno, esto mismo yo se los he aclarado a aquellos con los que tengo mayor relación. A veces se da la circunstancia que estoy comentando un partido y uno de esos jugadores está disputando el encuentro y me mandan un mensaje para que sepan que están compartiendo ese momento, pero nunca para decirme habla bien o habla mal de tal o de cual jugador, porque este se portó bien, porque este se portó mal. Sí, a lo sumo puede pasar que si lo elogiaste, te pueden tirar un guiño, te pueden agradecer, pero Mm, no porque eso signifique que yo lo esté haciendo a propósito con la finalidad de obtener algo a cambio o para contentar al representante, sino simplemente el saber que yo estoy haciendo mi trabajo y si yo elogio o critico a un futbolista en cuanto a su desempeño, va a tener que ver con eso y no con la situación de que yo pueda conocer o tomar contacto con un representante. No voy a hablar por los demás porque en realidad depende de ellos. Yo hablo de mí, hablo por mí. Lo que te puedo decir sí es que el contacto existe por esto mismo que yo acabo de explicar, porque nuestra profesión hace que tengamos a veces un contacto directo o no, dependiendo de nuevo de la personalidad de cada uno y de cómo cada uno después entiende que tiene que desarrollar su tarea. mm. Vos también, a ver, al haber trabajado en Canal 9, en Fox, al haber comentado partidos en ESPN, ¿existe también los límites en los medios hegemónicos? ¿A qué te referís? Digo, te ponen ciertos límites para opinar, porque vos sabés que por ahí el dueño de un canal tiene algún contacto o algún vínculo con alguien externo y a ver cómo lo puedo explicar. A ver, Digo, los medios hegemónicos, como decís vos, son empresas y las empresas como tal tienen intereses. sí, Los eso. intereses son comerciales y dentro de los intereses comerciales hay cercanía política también. Política que puede tener que ver literalmente con la política nacional o con la política de los clubes en el caso del deporte. Ya está, eso existe, eso está. Después está otra vez en cómo se maneja cada uno. A mí Mm, nunca nadie me dijo que tenía que decir o que tenía que hablar bien o mal, es lo mismo que el representante. Nadie me condicionó para decir que yo tenía que elogiar o ser muy duro con algún protagonista. Eso nace desde lo que yo puedo hacer. sí. Eh, Después, por supuesto, en las empresas están esos intereses y está en cómo se comporta cada uno eh, dentro de los intereses que las empresas tienen para criticar o para poner en evidencia alguna situación o algo que uno cree o siente o sabe que está mal sin generarse un conflicto uno mismo en su lugar de trabajo. Tiene mucho que ver con el manejo individual, con cómo cada uno interpreta y maneja una situación. Y eso tiene un vínculo muy directo, primero con la seguridad, con la certeza, con la credibilidad desde uno mismo hacia afuera y en cierta manera también la inteligencia de saber que vos podés ser una persona que critica, que cuestiona, que opina, que elogia, que cuestiona, que pone en evidencia, que da a entender. Va por ahí la cuestión. Si me volvés a preguntar, yo te digo, y pues te lo dije al principio, los medios son empresas y las empresas tienen intereses comerciales y muy probablemente también políticos. No todas, pero muchos sí, porque eso pasa y pasa fuera del deporte también. Y Sí. negarlo sería ridículo. El tema está después en cómo cada uno afronta esa situación y sobre todo si en algún momento existe ese condicionamiento, en todo caso, más que límite, que lo que vos me decías, cómo responder ante ello, nada más. Pero estaría abriendo una ventana demasiado grande en cuanto a yo no puedo responder por los demás, yo respondo por mí. Mm. Te quiero preguntar por dos protagonistas que seguramente vos habrás tenido
en algún noticiero que has hecho. Primero, si llegaste a tener cara a cara, o si llegaste a conocer a Diego Armando Maradona. Sí, tuve por suerte y gracias a Dios esa posibilidad en más de una ocasión, estando cara a cara, solos, estando con algún otro compañero, en lo que se suele decir la rueda de prensa, en una conferencia, estando yo en el estudio y Diego en otro lugar. Y son esas cosas que me llevo para mí, desde lo lindo que me genera en cuanto a lo personal, más allá de lo profesional, porque la admiración y el sentimiento que causa en tanta gente, y yo soy uno de ellos, Diego, es algo que supera barreras, así que en ese sentido tengo que considerarme, y lo siento, lo soy, un agradecido al periodismo porque me permitió tener esa cercanía. No sé si para decirle a Diego todo lo que me hubiese gustado, porque siempre llegaba desde el lugar del periodista y no del lugar del amigo. Alguna Mm, vez sí le he podido decir algo, pero eh, ya el hecho de poder haber compartido momentos con él, para mí es algo que no es muy difícil de describir en palabras. Sí puedo decir que me emociona incluso el día de hoy y que me contenta y me hace sentir feliz. Y me costó tiempo todavía entender y decir, hablar de Maradona en pasado, en lugar del presente, pues me costó aceptar que Diego no estaba más. mm. De Y hecho, por... Diego sigue estando. O Sí, sea, obvio. no está de carne y hueso, pero mirá, Está en la justo memoria y en ocupó el acá corazón al de lado mío, todos. pero en mi casa hay muchas cosas. Tengo de una bufanda que un amigo chileno se haya acordado de mí en Nápoles y me haya traído una bufanda de Maradona. Yo casi me pongo a llorar ese día y le dije, él no podía creer mi reacción porque veía que yo de verdad me sentía, digo, es uno de los mejores regalos que yo puedo haber recibido. Primero porque está Diego por medio y segundo porque significa que vos te acordaste de mí estando en Nápoles porque me volaste a mí con Maradona. Entonces que me traigas a mí un regalo de un lugar que, donde Diego es hasta más que para los argentinos, es Sí, sí. demasiado. Sí, sí, acá hasta ha sido muy cuestionado mucho tiempo y en Nápoles, por lo que uno escucha, es un poco más que Dios, si se lo puede decir Sí, más. es así. Es un lugar Sí, que tengo pendiente todavía para ir. sí. Y por el segundo protagonista que yo te quería preguntar, también si llegaste a compartir con él, es con Juan Román Riquelme. ¿Lo llegaste a tener en vivo al aire alguna vez? Sí, en más de una oportunidad. Me ha Mm, y- tocado, no ahora, en su etapa como dirigente, no, no. pero entrevistarlo siendo futbolista, sí, en distintos momentos de su carrera. Me acuerdo Mm, incluso cuando nadie sabía quién era Riquelme, un día haber ido al lugar donde entrenaba Boca, con Bilardo, entrenador, eh, y se hablaba de un chico que jugaba muy bien, que había llegado a Argentinos Juniors, y en ese momento los jugadores podían salir por dos lugares de los vestuarios. Y yo me quedé en uno y justo sale. Ese chico era Juan Román Riquelme, que casi no hablaba, o sea, había que sacarle las palabras con mucho cuidado, siendo respetuoso, porque se asustaba, ¿no? No por otra cosa, sí, no por la obvio. personalidad que después adquirió. Mm, Pero sí, sí, lo he entrevistado en más de una oportunidad. Bueno, esa fue la primera, insisto, cuando no era nadie, Riquelme. Me ha tocado algún vivo también, estando en el estudio y él en otro lugar. Me ha tocado, obviamente, compartir conferencias o ruedas de prensa con muchos colegas y Riquelme delante. Sí, distinto, otro personaje, ¿no? Que incluso para mí fue mutando bastante, pasando de ser alguien que no quería hablar a alguien que selecciona los momentos, las personas y los contextos para hablar y decir lo que él quiere cuando quiere. mm. Vamos ya más o menos para ir cerrando esta entrevista. Si les gusta, hago este pequeño corte para decirles que se suscriban, que le den like, que activen la campana, que me sigan en mis redes, a mí y a Javi. ¿Cuáles son tus redes, Javi? Si os querés decir. Sí, en Instagram ahora soy Javier Tavares OK. O sea, mi nombre y apellido, Javier Tavares OK. Tuvimos que Sí, cambiar en su momento por un problema que hubo con una, no importa, la historia, pero me sana. cerraron la cuenta anterior por haber subido una imagen de un partido que estaba comentando, una ridiculez, pero bueno, no importa. Mm, Arroba Javier Tavares OK, acá en Instagram, y arroba Javi Tavares en Twitter, que son prácticamente las que más uso. mm.
Bueno, ya para ir cerrando, estas son las últimas dos preguntas que te hago. Primero es, ¿qué te queda pendiente hacer en el periodismo? Ir a un mundial. 2 veces me quedé en la puerta, ¿En por cuáles? decisiones ajenas a mí, por supuesto. Así que ir a un mundial. Y tengo decidido el año que viene, salvo que tenga algún problema, Dios no lo permita, de salud mío o de gente muy cercana, hacer lo que sea necesario. Y si no voy para un medio, iré yo. Y lo cubriré para redes o lo que sea, porque el año que viene quiero ir a cubrir un mundial. Es algo que me estuve muy cerca 2 veces de hacerlo. Sí he Mm. comentado partidos, pero desde acá, para radio, para tele, Sí, sí, sí. eh, o sea, coberturas desde aquí. Mm. Y lo que quiero es cubrir un mundial, obviamente viajando si se puede mucho mejor, por eso digo que el año que viene voy a estar como sea. Mm. Y la última, ¿vos qué le dirías al chico que está recién estudiando periodismo deportivo y necesita un ejemplo o necesita un consejo? ¿Qué le dirías a los chicos que van a ver esto y dicen, bueno, yo quiero estudiar o tengo decidido estudiar periodismo deportivo? ¿Qué consejo le darías vos? Yo lo englobaría hacia el periodista en general, el que está estudiando Ah, periodismo. bueno, Después, sí, si querés tener la particularidad del periodista deportivo, que puede llegar a tener alguna situación mucho más proclive por un tema de días y horarios de trabajo, pero en realidad esto es afín a todos los que estudian y los que son periodistas. Tienen que saber, tienen que entender, tienen que comprender, tienen que aceptar que ser periodista es totalmente diferente a cualquier otra actividad. Tiene un punto de relación con el médico, no por supuesto por la responsabilidad, porque el médico tiene en sus manos la salud de mucha gente, sí. pero lo digo desde el hecho de estar 24 horas disponible y cualquier día, no, más allá de que suele establecerse un cierto ordenamiento, el periodista está trabajando hasta cuando no está trabajando. Este es el punto. Yo estoy mirando un partido y no logro relajarme para observarlo o para mirarlo como lo hacía antes, desde el lugar del espectador común o como hincha. Estoy mirando un partido y estoy mirando detalles, a ver qué puedo encontrar en cuanto a cómo ataca determinado equipo, o cómo defiende, o qué sistema utiliza, a ver cómo preparó el partido el entrenador, o qué está poniendo en escena de lo que por ahí hizo en ocasiones anteriores, porque ya lo tengo dentro de mí. Es algo que no, Adquirido, no es sí. que lo elijo o lo pienso, ya me nace de manera espontánea. Mm, Eh, y esto es algo que tiene que ver mucho con el periodismo. Yo lo dije con el caso de un partido de fútbol porque es más lo mío, mm, pero también me pasa que estoy mirando, no sé, un noticiero o cualquier programa que puede ser periodístico, no, una película, una serie, mm. y la mirada es distinta. Yo estoy mirando una película o una serie y si me llama la atención alguna palabra, automáticamente la incorporo o busco el significado para ver si es lo que yo creo que es, o después pensar cómo la puedo utilizar cuando me toca comentar o escribir o trabajar haciendo lo mío y eso me sirve para mejorar mi léxico, mi vocabulario, para tener más variantes, para poder expresarme mejor. Por eso digo, hay un montón de cuestiones que después uno las incorpora naturalizándolas, no pensando. Mm. Y esto tiene que ver con el ser periodista, pero también con el sentirse periodista. Yo creo que incluso voy a dejar de trabajar algún día, cuando me canse de ser comunicador, pero hay muchas cuestiones que yo no las voy a poder separar porque están dentro de mí, dentro de mi persona. Es como que no puedo separar a la persona del profesional. Somos uno mismo. Lo cual está bueno y no tanto en algún punto, porque casi que perdiste algunas cosas que eran más del amateur o el tipo que se podía relajar a ver un partido o un evento sin estar enseguida pensando en algo adicional a eso que está, de lo cual está siendo testigo en un determinado momento, a través de una pantalla, escuchándolo o en vivo, en el lugar donde está aconteciendo ese evento. Y eso es muy importante que lo tengan presente, porque si no lo sienten, difícilmente puedan ser periodistas. Y sepan que van a perderse montones de cumpleaños, fiestas, celebraciones, aquellos que les toque ser padre.
hay que ver si pueden estar asistiendo a los nacimientos de sus hijos, cumpleaños de los familiares, de los amigos. Es muy importante primero uno entenderlo y sobre todo que las personas que lo acompañen o la acompañen sepan que estas cosas van a pasar y que no tienen que ver con una elección circunstancial de quien está trabajando, sino que es una elección de vida. Después va a depender mucho del medio en el cual te toca en suerte trabajar, pero yo no tengo dudas que estas cosas pasan bastante más frecuentemente de lo que la mayoría puede imaginar o pensar, y si vos no te preparás, si vos no sabés de entrada que eso te va a ocurrir, estás eligiendo un camino equivocado. Está bueno que lo sepas conscientemente. Después, insisto, va a depender mucho de otras circunstancias muy puntuales del medio y la función en la cual te toque trabajar, pero sí es muy importante que eso vos lo tengas claro desde el vamos, porque al trabajar como periodista es el oficio y la actividad la que va a condicionar y a manejar tus tiempos en muchísimas ocasiones. Yo creo que incluso muchas más de las que uno puede pensar. Yo hoy en día, lo venía pensando antes de la charla con vos, estoy en 4, 5, 6 actividades distintas, Mm, sí. porque se dio así, después de haber estado durante 20 años trabajando para torneos y competencias. Y hoy es al revés. Hoy estoy en muchos lugares y casi que tengo que armar un rompecabezas semana a semana tratando de ubicar los momentos, los espacios, las responsabilidades. Y vos lo sabés por lo que estuvimos charlando previamente para poder tener esta charla. Y no era porque yo sea egoísta o no quería darte la charla. Al revés, yo quería darte la charla a vos. Pero Sí, también sí, tenía que sí. encontrar el momento ideal para poder hacerlo sin que esto generara un conflicto en cuanto a mis actividades y a los horarios y a los compromisos que yo tengo asumido que tengo que cumplir. Sí, Así obvio. que bueno, desde ese lugar creo que, por ahí creo que parte lo principal para mí, ser conscientes de esto que les acabo de contar y después sentirla la profesión. Si no la sienten, no va. No van a poder ser periodistas porque no lo van a sentir, porque no lo van a hacer. Van a estar trabajando pero siempre les va a faltar algo. Por lo menos esa es mi opinión. Mm. Bueno, Javi, te agradezco muchísimo por este rato que me diste. Si les gustó quiero preguntarte cómo la pasaste. Bien, muy bien. Bien. Pero bueno, me uno a lo que estás diciendo. Ojalá que quienes hayan visto la entrevista, la nota, la charla, como lo quieran considerar, les haya gustado, les haya resultado entretenida, que les haya llegado algún mensaje que les pueda servir a quienes quieran estudiar periodismo o simplemente a quienes fueron testigos de esta conversación. Bueno, les agradezco a todos por estar del otro lado, por los que vayan a ver esta entrevista. Como ya les dije anteriormente, suscribirse, darle like, seguir a Javier en Instagram, a mí también en Instagram, Jero Taliano, todo junto. Nos estamos viendo. Javi, cuídate, loco. Muchas gracias. Adiós, que vaya todo muy bien, felicidades. Gracias.